Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes y como todos los martes, pasadita a la 1 de la tarde, estamos iniciando no solamente una emisión más de Periodismo Hoy a través de estas frecuencias de Radio Educación, estamos arrancando la emisión número 100 programas al aire. Yo soy Andrés Solís y me da un enorme gusto, un placer monumental saludar al otro lado de este espacio, al otro lado del ciberespacio, a mi gran cómplice de 100 emisiones, Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Andrés, muy contenta. Pues no sé en qué momento ya llevamos 100 emisiones de Periodismo Hoy, pero pues con todo el ánimo, con toda la actitud, aunque a veces toca hablar de temas pues no tan animosos, por así decirlo, porque a final de cuentas este espacio se creó para denunciar lo que pasa en nuestro país en torno a las agresiones a periodistas, denunciar las pésimas condiciones en las que muchos colegas tienen que ejercer su labor con bajos salarios, sin prestaciones laborales, sin condiciones de seguridad, bajo amenaza del crimen organizado, pero también de las propias autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Y para eso también se creó este espacio, así como para, pues, demostrarle, enseñarle a la ciudadanía que no todos los periodistas somos chayoteros, que no podemos meternos todos en el mismo costal y que de verdad hay colegas que están dándolo todo, entregándolo todo para tener una sociedad mejor informada, más informada y en general pues eso deriva en beneficios para todas, para todos. Así es, este programa nació con la firme intención de contribuir a la comprensión del periodismo, analizarlo, a verlo desde adentro, pero también desde la periferia, de entenderlo desde la visión de las personas que consumen periodismo, no solamente de quienes hacemos periodismo, y eso tiene que ver justamente con el tema de las agresiones, pero también con la manera en cómo se hace el periodismo, el buen periodismo, el mal periodismo, el periodismo que la sociedad necesita, ¿no? Y este programa, hablar de 100 emisiones al aire, pues ha sido posible gracias a cada una de las personas que nos han acompañado desde marzo de hace 2 años, porque ya también estamos próximamente a cumplir 2 años al aire, Alexia, y ha sido posible gracias a que alguien nos está acompañando, nos escucha, nos critica, nos comenta, nos pregunta, y creo que esa es la parte más maravillosa de este programa y de la radio pública, que es una de las grandes maravillas, ¿no? Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Alexia Cervantes? ¿Qué tema tenemos? Porque tenemos un temazo, ¿eh? Sí, hoy vamos a hablar acerca del espionaje a periodistas y de cómo se ha ido sofisticando el asunto, pero antes rápidamente yo quisiera hacer una mención a las protestas que en días anteriores se registraron pues prácticamente en todo el país, en diferentes ciudades, protestas por los asesinatos de colegas periodistas, 3 en lo que va apenas de este 2022, y creo que es un punto importante, pero además de las movilizaciones, de que se sienta esa indignación del gremio, lo interesante, y lo vamos a platicar el próximo programa, lo interesante también sería que esas reuniones, esas manifestaciones derivaran en un gremio consolidado, unido, fuerte, y un gremio que estuviera haciendo propuestas para protegernos a nosotros mismos. Que ese es uno de los grandes pendientes que sí, evidentemente lo vamos a platicar en la siguiente emisión y en otras más, porque sí, es un tema de repente la falta de trabajo desde los propios periodistas. Pero bueno, lo vamos a dejar por el momento ahí, vamos a ir avanzando porque, como bien lo decías, hoy vamos a hablar de estos sistemas de seguimiento, de espionaje, de acoso, porque es una forma de acoso y de violencia contra periodistas. Y en esta ocasión, el periodista de investigación, Daniel Lizárraga,
autor de uno de los grandes reportajes de estos últimos años de la Casa Blanca de Peña Nieto, pues nos va a platicar su experiencia como víctima precisamente de este sistema de rastreo y de espionaje celular a través de la plataforma Pegasus, y de cómo los gobiernos de distintas partes del mundo pues han aprovechado este tipo de software en contra de periodistas, aunque se compran con el argumento de combatir a la delincuencia organizada, y las empresas que venden estos softwares pues siempre se han defendido diciendo que solo le venden al gobierno. Pues entonces, si solo le venden al gobierno y estos gobiernos tienen estos sistemas de espionaje, pues como que el silogismo cartesiano es muy evidente, ¿no? ¿Quién espía periodistas? Pues los gobiernos. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos con nuestras recomendaciones de la semana a través de Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Universidad Autónoma de Coahuila hace la invitación a cursar la especialidad en periodismo, con el objetivo de dar a los periodistas herramientas y conocimientos que les permitan mejorar su práctica profesional a través de la reflexión, análisis y discusión de los temas pertinentes y emergentes del periodismo actual. Está dirigido a profesionales de la comunicación y profesionales de otras áreas interesados en adquirir habilidades para comunicar en diversos medios o bien interesados en la profesión. La especialidad será en línea y puedes inscribirte a partir de marzo. Para mayor información puedes enviar un correo a daReyes@uads.edu.mx o bien llamar al número 844-122-5799. Está abierta la convocatoria de la 39 edición de los premios Ortega y Gasset de periodismo. Dentro de los premios se encuentran las categorías de Mejor Historia o Investigación Periodística, Mejor Cobertura Multimedia, Mejor Fotografía y la categoría de Trayectoria Profesional. Estos premios fueron creados en 1984 en memoria del filósofo José Ortega y Gasset y buscan resaltar la defensa de las libertades, la independencia, el rigor y la honestidad como virtudes esenciales del periodismo. Se reconocerán los mejores trabajos periodísticos en español publicados a lo largo de 2021 y las candidaturas se pueden enviar desde el 14 de enero hasta el 16 de marzo. Para mayor información puedes acceder a la página www.premiosortegaygasset.com. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invita al diplomado Periodismo especializado en el entorno digital. Está dirigido para recién egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación como a periodistas en activo especializados en el entorno digital. El objetivo es desarrollar una innovadora formación académica que permita conocer la dinámica del ecosistema digital. El diplomado se impartirá del 1 de abril al 26 de noviembre de 2022, los días viernes de 16 a 20 horas y sábados de 10 a 14 horas. Más información e inscripciones en dpe.unam@gmail.com. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Como siempre, queremos aprovechar este momento para recordarles que estamos siempre muy pendientes de sus comunicaciones, sus comentarios. Estamos en Facebook como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y en este programa número 100, Alexia, es importantísimo recordar que tú y yo somos una parte muy pequeñita de todo este esfuerzo que involucra a muchas personas, como por supuesto nuestra queridísima productora Graciela Ramírez, que siempre nos anda ahí regañando, correteando, exigiendo, porque esa es la labor de una productora, pero también está, pues, digamos que nuestra torturadora fundamental, que es Edith Rojas, que es la que coordina todas las entrevistas, la asistente de producción, mi queridísimo no pariente Oscar Solís en la musicalización, pues todo un equipo maravilloso que hace posible cada
una de estas emisiones, Alexia. Así es, muchísimas gracias de verdad a todas y todos los que nos escuchan, a los que impulsan a este equipo a seguir haciendo este programa semana a semana, y esperamos que así sea por muchas emisiones más. Queremos enviarle un saludo a María Teresa González Ramos, que nos dice buenas tardes, también a Juan Ernesto Guerrero Mancera. Dicen, no me preocupo por la información noticiosa, dado que en Radio Educación tenemos muy buenos comunicadores. El gran problema es que millones escuchan radios comerciales en las que la desinformación y principalmente las noticias son con doble sentido, para linchamientos, para cubrir a delincuentes de cuello blanco, son de nota roja y son para malinformar, dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. Que tiene cierta razón, aunque tampoco podemos generalizar, ¿verdad? También Omar, que se identifica como @ecamel17, dice: animal político no es ni la sombra de lo que era en sus inicios, demuestra su golpismo periodístico. La polarización no la inventó el presidente, viene años de desigualdad que dejó el neoliberalismo, dice nuestro querido radioescucha Omar. Esto en relación a la entrevista que tuvimos con Gerardo Albarrán y Daniel Moreno Chávez sobre pues la situación del periodismo en estos años recientes. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Ahí están las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, en Facebook como Periodismo Hoy, por si nos quieren por ahí mandar algún mensajito. Pero ¿qué les parece si vamos de una vez con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un personaje que tenía su programa en Radio UNAM todos los domingos de 11 a 12 y el programa se llamaba Domingo 7. También trabajó en Radio Centro, en la radio privada, durante muchos años en un programa que se llamaba Buenos Días, que en su momento conducía Héctor Martínez Serrano. Comuníquense si saben de quién se trata esta semana en Periodismo en Persona. Mientras, vamos a platicar con Daniel Lizárraga, periodista de investigación, autor de La Casa Blanca de Peña Nieto y La Negra Historia de Odebrecht en México. En este espacio de Periodismo Hoy, en varias ocasiones nos hemos referido al tema de la violencia contra periodistas, del espionaje contra periodistas, y hace pocas semanas habíamos comentado este reciente caso de intromisiones y de seguimientos poco amables al trabajo de periodistas en México, pero también en otras partes del mundo. El más reciente caso es precisamente cuando se dio a conocer una investigación en donde pues se denunciaba abiertamente el espionaje en contra de colegas periodistas del periódico El Faro, uno de los periódicos digitales más antiguos de América Latina y del mundo, que se hace en El Salvador. Estamos hablando de que 22 periodistas han sido víctimas de espionaje en diferentes formas, fundamentalmente a través de recursos digitales entre el año 2020 y 2021, y en 226 ocasiones se han reportado este tipo de intromisiones, de esto de acuerdo con el informe de Access Now y Citizen Lab. Entre estas víctimas de espionaje se encuentra el colega periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien en nuestro país ya había sido víctima precisamente de este tipo de acciones en el año 2006 a través de este famosísimo programa Pegasus, luego de su reconocidísima y premiada investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Actualmente Daniel Lizárraga es editor de El Faro, fue miembro del equipo de investigación de Aristegui Noticias, es profesor de periodismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Fue además subdirector de Animal Político y también ha trabajado en los diarios Reforma, El Universal y la revista Proceso. Daniel Lizárraga, bienvenido a este espacio de Periodismo Hoy a través de Radio Educación. Gracias por la invitación, un saludo a su auditorio y es un gusto estar aquí con ustedes en Radio Educación. Muchas gracias, Daniel, pues qué bárbaro. ¿Quisieras contarnos de este nuevo ataque espía en tu contra, considerando que pues desgraciadamente no es la primera vez que te toca un ataque con Pegasus, que no es nada más así como de despió la llamada, déjame ver qué está diciendo, sino es un software, es algo que te puede robar todo tipo de información del dispositivo móvil, no solo las llamadas. Pero ¿cómo pasó esto? Mira, como ustedes lo apuntan, yo ya soy miembro de la familia de NSO Group, primero en México y ahora en El Salvador.
Y bueno, primero que nada hay que decir que lejos de que las denuncias mundiales contra este tipo de malware, de este tipo de espionaje, hayan disminuido, se han puesto más sofisticadas. La primera vez que fui infectado en México, cuando estaba transitando de Aristegui Noticias hacia Mexicanos contra la Corrupción, en ese entonces había que hacer un link en un mensaje desconocido entre comillas, y entonces quedabas infectado. Así fue como me sucedió a mí la primera vez, y digo que entre comillas porque tenían muy bien estudiado. Yo venía regresando de un viaje de trabajo a Guatemala. Cuando regresé en la Ciudad de México, el departamento que habitaba, me llegó un mensaje supuestamente de Telcel, donde decía que yo me había excedido en el roaming, es decir, sabían que no había estado en México. Entonces, obviamente me espanté y dije, algo hice mal o no servía el internet del hotel donde estuve, qué sé yo. Entonces le di clic y el teléfono se reinició. Y cuando se reinició decía copiando y copió todo. No lo podía parar aunque lo pagara. Esta nueva tecnología ya no requiere, la que me tocó en El Salvador, o nos tocó en El Salvador, ya no requiere de un link. Es decir, ya no hay manera que te des cuenta. Te infectan sin darte cuenta. Como tú lo decías, te roban las fotografías, los chats, no importa si es Signal, no importa si es Telegram, no importa si es WhatsApp, te roban todos los contactos, todo, y si tienes ahí tus claves, te roban las claves, los archivos de iCloud se los roban. Entonces no hay manera de hacerse a un lado y mucho menos de darte cuenta, porque además no solo es el robo de información y de los contactos, sino que además te pueden encender la cámara sin que te des cuenta o prenderte el micrófono. Entonces esto ya estamos hablando de un nivel de tecnología mucho más alto, mucho más fuerte actualmente. Y bueno, esto que nos pasó en El Salvador, tanto Citizen Lab como Access Now nunca habían visto, y eso fue que era un asunto sin precedentes, que infectaran tantos teléfonos dentro de un medio de comunicación, y no solamente eso, sino el número de horas que permanecían adentro. Tengo compañeros que permanecieron hasta en todo ese tiempo sumados más de 40 horas de estar espiando exactamente qué era lo que hacían. Esto ha sido un asunto, como decía yo, sin precedentes. Déjame preguntarte algo, Daniel, porque en realidad el espionaje es una práctica milenaria. Hay registros históricos que entre los asirios, los egipcios ya practicaban el espionaje como un recurso militar. Y en realidad el espionaje no es necesariamente algo negativo, porque hasta los estados más democráticos tienen que recurrir a las labores de inteligencia, que así lo podemos llamar elegantemente, pero no deja de ser espionaje, para garantizar ciertos estándares de seguridad nacional. Cuando el espionaje se utiliza de manera perversa para otro tipo de fines y que además afecta a los intereses de las personas, bueno, ahí sí ya podemos ver un tema de violación a derechos humanos, de violencia de Estado, de acoso, en fin, de muchas otras cosas. Pero desde tu perspectiva como periodista, ¿qué es lo que les interesa espiar a los periodistas? ¿Por qué los periodistas somos víctimas de este tipo de prácticas? Mira, yo creo que por dos asuntos fundamentales. Primero, como nos pasó en El Salvador, lo que hicimos fue trazar líneas de tiempo paralelas, un vértice entre las fechas que nos intervinieron y lo que estábamos preparando. Casi en todos los casos nos dimos cuenta que cuando estábamos preparando trabajos que tenían que ver con la corrupción del gobierno de Bukele, esos eran los días que nos espiaban. Entonces lo que hacen es tener información previa a lo que se vaya a difundir. De alguna manera es una estrategia para prepararse. Y por otro lado, bueno, a mí lo asunto que me parece todavía más perverso es efectivamente para dar con las fuentes, es decir, para intimidar a las fuentes, para alejarte de las fuentes. Sabemos que un periodista que nos escucha, como decimos en el periodismo tradicional, a veces los reporteros que tienen más agenda son más destacados porque evidentemente tienen más contactos. Entonces, lo que les interesaba saber era quiénes eran nuestros contactos para poder hacer algo en contra de ellos. Y esto es un atentado contra la democracia. Es decir, como tú dices, estos aparatos están diseñados para combatir a la delincuencia organizada, para combatir a las pandillas en El Salvador. Se supone que para eso lo venden. Bueno, no se supone. NSO Group, ya lo he dicho muchas veces, pero para este trabajo volví a insistir que ellos no le venden ningún aparato de este tipo, avanzado o no, a
gente que no sea los gobiernos, únicamente le venden a gobiernos. Y en los gobiernos, en todas las democracias de Latinoamérica y de Europa, se necesita una orden judicial, aun cuando sea delincuencia organizada, para poder intervenir los teléfonos. Obvio es que en el caso de los reporteros, pues no hay ningún juez de por medio que haya avalado esto. Es decir, a mí me parece que no solamente atentan contra nuestra libertad de informar y de ejercer nuestro oficio, sino también atentan contra las audiencias. ¿Por qué? Pues porque están interviniendo o manipulando, si quieren, o de alguna manera bloqueando el acceso a la información que la gente puede tener sobre lo que cada uno de nosotros puede reportar como una noticia. Eso me parece muy delicado y es propio de estados completamente autoritarios. Sin duda, el contexto para hacer periodismo en México no es fácil, ni en general en América Latina, pero con todo este panorama, con estos casos de espionaje que, como bien apunta, son de horas, de casi obsesivos, si me lo permiten llamarlo así, pues sí, el panorama para El Salvador no pinta nada bien, pero quisieras también contarnos en este sentido, Daniel, de pues lo que pasó previo a que supiéramos de estos casos de espionaje, porque tú fuiste expulsado, ¿no? de El Salvador en Sí. julio del año pasado y pues vaya, eso también es intento de intimidar, de censura, pero ¿nos cuentas, por favor? Sí, mira, esto se inscribe dentro de una ofensiva del gobierno de Bukele contra el Faro. Mira, el gobierno de Bukele es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno que no permite la información que ellos no avalen. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En algunos países, y vamos a poner a México para que la gente nos entienda, puede haber coincidencias de líneas editoriales. Es decir, para nadie es un secreto que La Jornada desde hace mucho tiempo tiene una línea editorial de izquierda que ahora coincide con el tipo del corte de políticas que tiene el presidente. Es decir, ahí hay una coincidencia ideológica y cada quien decide el medio de comunicación que se adapta a sus necesidades como ciudadanos. En El Salvador en concreto ni siquiera es posible eso. Es decir, lo que ellos quieren es propaganda y todo aquel que no haga propaganda es mal periodista para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace 2 años más o menos, o 3, el gobierno de Bukele emprendió una ofensiva contra el Faro. Esta ofensiva ha sido desde auditar al periódico, incluso abrir acusaciones absurdas por lavado de dinero y por evasión de impuestos. Pero déjenme decirles que cuando anunció que iba contra el Faro, el señor Bukele hizo una cadena nacional y puso en la pantalla la fotografía del fundador y director general del Faro, que es Carlos Dada, y ahí públicamente hizo un linchamiento público, sin ni siquiera haber empezado la primera recopilación de pruebas. ¿Cuáles eran estas pruebas? Resulta que el Faro recibe financiamiento de organismos internacionales. Si, por ejemplo, en el 2007 recibió algo de Open Society, ellos dicen que tenía que haberse gastado en ese año. No, señor, se gastó el año que sigue. Pues no, para ellos eso es evasión de impuestos y lavado de dinero. Después, si alguno de ustedes dona al Faro, que no es mala idea, $1, $2, $3, $4, lo que sea, el mes de enero de este año, por ejemplo, ellos decían, bueno, entonces esta persona donó enero, febrero, marzo, abril. No, pues eso no funciona así. Entonces, la verdad es que son ganas de joder al Faro. Perdón la palabra, pero son ganas de molestar. Además, desde las cuentas oficiales, del cuenta oficial del mismo presidente, cada vez que sacábamos algo era estar insultando, agrediendo, insultando, agrediendo. Esto, más que otra cosa que es importante en El Salvador, es que hay una ley de transparencia y acceso a la información pública, pero es letra muerta. No hay absolutamente nada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las compras de medicamentos y gastos de recursos públicos sobre el COVID y la campaña de vacunación contra el COVID está reservada, está clasificada por seguridad nacional. No hay datos abiertos, quiero decir, no es como en México que entramos y podemos armar una base de datos de compras públicas y las analizamos. No hay datos abiertos. Luego, en las ruedas de prensa, el presidente, cuando le preguntan algo incómodo, en lugar de responder, se pone a agredir al reportero que preguntó. Ese es el contexto en general en que se desenvolvía el Faro. En el Faro, esta mística que tienen los compañeros, pues la forma en que resolvemos es haciendo cada vez más y mejor periodismo hasta el límite de nuestras capacidades. Siempre respondemos de esa manera.
y luego los planes del Faro pues no se iban a echar para atrás. Uno de esos planes, ahora ya es conocido públicamente, era enviar al anterior director editorial a Washington, abrir una oficina para mandar información mucho más fresca que pudiera interesarle a los millones de salvadoreños que están en Estados Unidos y hacer un vínculo estrecho con el Faro, ¿no? En ese sentido, yo iba a El Salvador para suplirlo y abrir después una oficina en Guatemala que ya está funcionando. Esas eran parte como de las expansiones del Faro. Y bueno, ¿cuál era una buena forma de atajar esto? Pues correrme, ¿no? Entonces les fui bastante incómodo en 6 meses que estuve ahí. Y lo que hicieron fue darme, mientras estaba esperando el trámite, llegaron a tocarme la puerta a decirme que tenía 5 días para salir del país. Justamente fue una historia que comentamos aquí en este espacio, Daniel. Estamos platicando con Daniel Lizárraga, periodista de investigación, ganador del Premio Nacional de Periodismo y que se ha destacado precisamente por sus investigaciones sobre casos de corrupción. Vamos a hacer una brevísima pausa. No se despegue, estamos en Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Vamos y regresamos. Aprovechamos como siempre una brevísima pausa para recordarles que aquí seguimos pendientes de sus comunicaciones a través de sus mensajes, de sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Y también, bueno, pues aprovechamos para darles más pistas en torno a la trivia de periodismo en persona del día de hoy, porque vamos a contar la historia de un periodista que fue conductor, colaborador en Canal 11 y en Radio UNAM. También obtuvo el Premio México en 1973 por un escrito que se denominaba Trasterra, y quizá este sea el único premio que aceptó en vida este personaje, ya que acostumbraba justo evitar reconocimientos, galardones, premios, pues solía decir que el premio copta. No, y de hecho no le gustaba ni siquiera que lo felicitaran mucho en su programa, ¿no? Era uno de estos personajes que no les gusta mucho llamar la atención y que eso es lo que hace que llamen la atención. Y era de estos personajes tan honestos, Alexia, que cuando le quitaron tiempo a su programa Domingo 7, él lo empezó a llamar Domingo 6 por esa reducción de tiempo. Pero si saben de quién se trata, recuerden enviarnos sus respuestas mientras vamos a seguir platicando sobre el espionaje en contra de periodistas con el colega Daniel Lizárraga. Ya estamos aquí de regreso después de nuestra brevísima pausa. Como siempre, ya saben, tenemos que hacer ahí nuestros anuncios, nuestras preguntas de la trivia. Pero seguimos platicando con Daniel Lizárraga, periodista de investigación. Actualmente trabaja para el periódico El Faro. Que déjenme ponerles un antecedente. Yo decía al inicio del programa que El Faro es pionero del periodismo digital en América Latina. Fue uno de los primeros medios nativos digitales en el continente y que se ha destacado precisamente no solamente por la calidad de periodismo que hace, sino por esos modelos de negocio, de emprendimiento, de apertura a muchos temas que antes eran vetados. Es una de las razones por las cuales se ha ganado la enemistad del gobierno, en este caso de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Pero no es un caso aislado, Daniel, porque hay otros gobiernos en otros países, como en Venezuela, como en Argentina recientemente, en Nicaragua, no se puede dejar de lado. En algún momento las dictaduras, por supuesto militares, iban en contra de la prensa, o muy recientemente lo que pasaba también en República Dominicana, pero ¿qué está pasando con el periodismo de América Latina? Porque una cosa es que los ofendan o que los presidentes utilicen la palestra pública para agredir a la prensa, y otra cosa, recurran a este tipo de prácticas pues más gandallas, como tú bien lo mencionas, como es la intervención telefónica, los seguimientos, el acoso, el espionaje. ¿Qué es lo que busca el gobierno de Nayib Bukele contra ustedes, además del desprestigio que difícilmente lo va a conseguir? Mira, yo creo que es un fenómeno interesante que se ha presentado en varios países que has enumerado, que sucede lo contrario. Tenemos varios presidentes en América Latina con una alta popularidad. Yo creo que el más alto debe ser Bukele, porque anda por ahí arriba del 80% de popularidad. Pero el tema con esto es que en estos países, y ahí México también entra, es donde producto de las elecciones, producto sobre todo los gravísimos errores y corruptelas de los partidos que antes estuvieron en el poder, las oposiciones están prácticamente pulverizadas, no existen, no pesan, no representan nada. Entonces,
cuando los medios de comunicación empiezan a hacer periodismo de investigación, cuando empiezan a destacar información que le incomoda a los gobiernos, automáticamente los gobiernos lo asumen, lo ven como el contrincante, como el rival, es decir, suben al periodismo, a la arena del boxeo, déjame decirlo de esa manera, para pelear contra ellos, para usarlos como sparring, porque las oposiciones no sirven, no funcionan. Entonces, en ese sentido, formamos parte de este juego al que no nos podemos resistir porque ahí estamos, nos suben a la fuerza. El asunto es qué actitud asumes cuando un gobernante te sube en esas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que este es un fenómeno bastante peligroso para América Latina, porque predomina o quieren que solamente haya una sola visión del Estado. Y esto es un gran problema para una democracia. Tú puedes estar de acuerdo, ¿no?, con ciertas políticas, pero llegar al punto de incluso encarcelar compañeros como lo hace, comillas, un gobierno de izquierda como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua, que a mí me parece que es el caso mucho más atroz, y también el de Maduro en Venezuela, pues eso me habla de que lo que quieren es caminar hacia el totalitarismo, ¿no? Oye, pero también hay una implicación en la seguridad de las personas que hacen periodismo, de sus familias y de la propia sociedad, porque pues cuando alguien te espía, está poniendo en riesgo tu vida. Pues sí, mira que nosotros no vendemos piñas. Es decir, México está catalogado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, que en una nación que no está en guerra. Esto también es un juego muy complicado. Hace unos días escuchamos al presidente López Obrador, ante las muertes de algunos compañeros, diciendo que esto era algo que usaba la oposición para golpearlo. A mí me parece que puede tener razón en eso, pero eso no es el fondo del problema. El fondo del problema es que siguen matando compañeros, y su gobierno ha sido incapaz de detener eso, de frenarlo. No importa si lo usan o no, el problema de fondo es que nos siguen matando, y eso en Nicaragua los siguen encarcelando, en El Salvador nos acosan, en Venezuela los compañeros han tenido que salir y también enfrentan procesos judiciales desde el exilio. Es decir, a mí me parece que esto es un riesgo para todos nuestros países, porque, vamos, la gente tiene suficientemente criterio para saber cuándo está bien hecha una cosa y cuándo no está bien hecha, y nosotros pagamos el precio cuando llegamos a cometer errores. Somos seres humanos, los podemos cometer, pero de eso a que previamente exista una intimidación, porque parte del problema que te roben como reportero todos tus contactos, toda tu información, evidentemente de alguna manera te va a tratar de inhibirte de que sigas publicando, porque se mete con tu vida personal. Y entonces ve tú a saber qué chats tienen conmigo, que me estuve peleando con mi pareja, o qué mensajes tuve que mandar en el grupo de mi familia por algún problema familiar. Y entonces te pueden empezar a apretar por presiones de trabajo con los familiares, porque se enteren de esto, porque se enteren de aquello. Y eso es, bien peligroso, ¿no? O que les puedan hacer daño a tus propios familiares. A final de cuentas tienen sus fotografías, saben sus números de teléfono, incluso, pueden saber de dónde vives. Pero en ese sentido, Daniel, qué bárbaro, pero, qué ganas de hacer periodismo, ¿no? Es increíble esta labor y esta convicción de querer seguir haciendo esto. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿cuál es tu motivación, de seguir haciendo esto en un contexto complicadísimo? ¿Y por qué a las audiencias y en general, a la ciudadanía debe importarle este tema? Mira, yo creo que es un asunto de vocación. Al menos yo lo entiendo así. Es un asunto de vocación, porque es muy difícil hacer esto si no te gusta. Es muy difícil hacer esto si no te apasiona. Yo creo que eso es la razón por la que estamos aquí. Desde luego hay gente que lo hace por dinero, por chayotes, como pues sabemos muchos flamantes conductores que todavía andan por ahí, sobre todo en la radio y la televisión, pero no todos somos así, ¿no? Entonces nos meten en el mismo costal y eso creo que nos vale. Entonces, bueno, independientemente de eso, son ganas de hacer nuestro oficio, de hacer lo que sabemos hacer, y porque para algunos a estas alturas de nuestra vida pues ya es complicado dedicarte a otra cosa, y pero también es una decisión de vida, ¿eh? Se vale decir no, se vale decir hasta aquí, se vale decir yo quiero ser una persona normal, y está bien. Hay quienes se bajan del tren porque lo consideran ya que no deben de seguir por cualquier razón, tanto personal como familiar, y entonces pues algunos otros nos quedamos arriba del tren y ahí vamos todos los vagones de América Latina.
Fíjate que aquí en este espacio, Daniel, hemos platicado en 2 ocasiones con un buen amigo que es ingeniero en sistemas, es informático. No le gusta que le digan hacker, aunque realmente es un muy buen hacker. Se llama Jesús Ariel Telles Paredes. Y en 2 ocasiones nos ha platicado sobre seguridad digital precisamente para periodistas, con recomendaciones de qué hacer, qué no hacer, cómo proteger la información. Pero en tu experiencia como reportero, ¿qué le recomiendas, no solamente a los demás colegas periodistas, sino a las personas comunes y corrientes, sobre todo en este contexto en el que cualquiera puede ser víctima de espionaje, y ahora que con este asunto de estas bandas internacionales que se están robando cuentas de WhatsApp, de Telegram, ¿tú qué le recomiendas a la gente para que se cuide? Vamos, no hay manera que te salves al 100%, hay que aceptarlo. Algo que podemos hacer y que estamos haciendo en el Faro ya cada vez más con más ahínco, es poner estos, en estas, ¿cómo se llama? En estos chats, ponerles tiempo de que se desaparezcan los mensajes, máximo 1 hora, o si se puede menos, porque a veces no es tan inmediato el hackeo. Entonces, o no necesariamente te estén espiando en ese momento, entonces, pues si se borra, ya se borró y se acabó, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacerlo. La otra es que hay que tener siempre a la mano un disco duro. La USB luego las pierdo, pero bueno, es otra alternativa, donde tus asuntos más importantes los bajes o los deposites en ese USB y en ese disco duro, y ese disco duro siempre lo traes contigo, lo guardas, lo escondes, tú sabrás lo que haces, de modo tal que tus documentos personales, tus cosas más importantes, puedas meterlas en ese disco duro y las borres de inmediato de la bandeja de mensajes o de la bandeja de correo electrónico. Vamos, eso es algo así como muy, muy básico, ¿no? Fíjate, Daniel, que hay por ahí alguna organización de derechos humanos que dicen defender periodistas, pero que en realidad son defensores de derechos humanos, que recomendaba a los colegas en los estados que subieran la información a la nube. Y yo siempre les digo, no hay cosa más insegura que la nube. No, Pegasus es especialista en bajarte cosas de la nube. Y bueno, además, ya nada de, bueno, cómprate un iPhone porque el iPhone es más seguro. Pues mangos, o sea, básicamente tenemos entendido que muchos de ustedes en el Faro justo tenían un dispositivo de esta marca y aún así los hackearon, pero yo no quisiera dejar de preguntarte, Daniel, si en efecto uno de estos episodios de espionaje por parte de El Salvador sucedió cuando tú estabas en México y qué procede respecto al tema, ¿no? Porque por ahí veía la opinión de Rubén Zamora, que fue embajador de El Salvador en la Organización de Naciones Unidas, y llaman esto como un caso de espionaje extraterritorial que ameritaría al menos, pues no sé, una nota diplomática por parte del gobierno mexicano. Pero cuéntanos respecto a este detalle. Pues mira, yo estoy esperando que suceda eso, porque ya estando en territorio mexicano a mí me espiaron, y esto es invadir nuestro territorio. Tengo un pinchazo concretamente el 8 de agosto, donde me intervinieron mientras yo tenía llamadas con el equipo, pues obviamente como diario para coordinar cosas. Entre otras cosas estaba coordinando un tema sobre la ola de COVID en El Salvador, cuyos datos, como ya les expliqué, no son del todo públicos, pero lo más importante es que yo estaba en la etapa final de la coordinación del equipo de Centroamérica sobre lo que se conoce ahora como el Pandora Papers. Es decir, estaba en contacto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington, con colegas de toda Latinoamérica, intercambiando mensajes, qué era lo que iban a sacar, por dónde iba a sacar, porque además esa es como una gran comunidad que nos vamos pasando documentos e información sobre lo que tenemos. El consorcio tiene un sistema de encriptamiento muy complicado que hasta la fecha no ha sido vulnerado. Sin embargo, los chats, pues probablemente ahí lograron pescar algo. Lo que quiero decir con esto es que va mucho más allá, no solamente de México, sino que se metieron con quizá la organización de periodistas más importante, de investigación más fuerte y con mucho más prestigio en el mundo. Yo creo que el consorcio también va a hacer algo, vamos a hacer algo, lo digo porque soy parte del consorcio, y por parte del gobierno mexicano en el Faro, la dirección editorial del Faro, en unos días vamos a analizar el paso a seguir y bueno, una de las cosas que está en la agenda es presentar una denuncia ante las autoridades mexicanas, ante la Fiscalía General de la República y pues tratar de movernos también con la Cancillería, porque uno de los espionajes que hicieron, por ejemplo, es que son bastante, no quiero decir astutos, inteligentes, son bastante astutos. Los días que me estaban expulsando a mí, no me intervinieron a mí, sino intervinieron a uno de los administradores, a Mauricio Sandoval,
que dirige muchas cosas, valga la redundancia, administrativas en el FAO. ¿Por qué era importante tenerlo a él y no a mí? Porque él es el que estaba en contacto conmigo, yo a su vez con la Embajada de México, yo a su vez con la oficina de Marcelo Ebrard, mientras él aparte hablaba con los abogados del periódico para ver qué se podía hacer y a la vez se comunicaba con Carlos Dada, que estaba en el extranjero, o con los jefes de información que son Sergio Arauz y Oscar Martínez, para ver cómo nos íbamos a coordinar en esos días aciagos. Entonces, bueno, pues era el punto nodal era Mauricio. Entonces, eso también es bastante delicado porque seguramente tuvieron información muy precisa de qué es lo que me estaba indicando a mí hacer la embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues tú sabes que el tiempo de la radio es medio ingrato y siempre nos anda correteando, pero yo no me quiero despedir de ti, Daniel Lizárraga, sin antes preguntarte algo. ¿Qué nos toca a los periodistas hacer? ¿Cómo podemos organizarnos, sumarnos, hacer músculo o, como dice el buen periodista Rogelio Hernández, mostrar espíritu de cuerpo para actuar ante casos de espionaje? Mira, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en México es organizarnos. Hubo una organización que de repente se diluyó, que fue cuando nos mataron a Javier Valdés en Sinaloa. Recordarán que hubo un par de reuniones allí que coordinó Artículo 19, que estuvimos en el centro como 50 reporteros y reporteras de todo el país tratando de analizar qué íbamos a hacer. Pero bueno, pasó, hicieron algunas acciones, en fin, ahí están lo que se hizo, pero yo creo que necesitamos tener asociaciones de periodistas, tener un cuerpo colegiado que no solamente intervenga, que tenga peso en el caso, por ejemplo, de espionaje, sino que también se haga respetar en no sé cuántos casos que se den en México, por ejemplo, de despidos injustificados, y por qué no también de censura, de malos salarios, de hostigamiento sexual, como salió en el Me Too. Es decir, tener ahí un organismo que nos represente a todos, y creo que para eso todos y todas necesitamos bajarle 5 rayitas al ego. Definitivamente, a final de cuentas, pues la unión hace la fuerza, y dado el panorama tan complicado que tenemos, pues conviene mejor pues apechugar, hacernos bolita y entre todos darle, porque si no todavía va a estar mucho más complicado. Pero muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública, Daniel Lizárraga, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta nueva etapa del paro, con lo que ya nos decías, estos cambios, la oficina en Washington, también ahí la sede en Guatemala, así que pues les vamos a seguir la pista. Gracias, y bueno, también para la gente que nos oiga aquí en México y en Centroamérica, no nos vamos a dejar y vamos a seguir haciendo periodismo. Los reporteros y las reporteras están en la calle y siguen haciendo su trabajo. Y cuantas veces sea necesario, está disponible este espacio para ti y para los colegas del Faro. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, este tema del espionaje va a seguir dando mucho de qué hablar en un contexto de violencia constante contra periodistas, porque justamente el espionaje es lo que favorece que de repente se hagan o que se lleguen a otro tipo de agresiones. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación con Daniel Lizárraga, recuerden que la pueden volver a escuchar, descargar, llevársela y compartirla desde el micrositio de Periodismo Hoy, que se encuentra en la página de internet de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx, y pues ahí pueden encontrar todos y cada uno de los 100 programas que acabamos de cumplir al aire gracias a ustedes. Y bueno, pues ya llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que hay que decirles, hay que recordar, prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a El Valedor. Vamos a escucharla. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Tomás Mojarro. Quienes amamos esta profesión consideramos que el periodismo debemos hacerlo para las personas en un lenguaje que sea comprensible para la mayoría. Estos preceptos no solo fueron cumplidos a la letra, sino que nuestro personaje de hoy podría considerarse como el mejor ejemplo. Él es Tomás Mojarro, el valedor.
Tomás Mojarro nació en Jalpa, Zacatecas, el 21 de septiembre de 1932, donde estuvo hasta sus primeros años adolescentes para luego irse a estudiar a Querétaro. Mojarro llegó al Seminario Conciliar de Querétaro para estudiar filosofía y teología, aunque nadie recuerda que el propio periodista haya confesado su interés por convertirse en cura. El hecho es que no concluyó esos estudios en Querétaro porque mejor se fue a Guadalajara para continuar su formación en filosofía y letras en esa ciudad. Luego de unos años en Jalisco, finalmente Tomás Mojarro emigró a la Ciudad de México para iniciar su labor como periodista, narrador y cronista de las cosas de la gran urbe. Tomás Mojarro fue maestro en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y entre 1958 y 1961 fue becario en el Colegio de México y el Centro Mexicano de Escritores, donde se especializó en nuevas narrativas. Con esta experiencia, llegó al Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, donde presentaba crónicas breves y narraciones sobre la ciudad y la vida cotidiana. En aquellos años ya era reconocido como un buen contador de historias y comenzó a escribir de manera más regular y sus textos fueron publicados en 3 libros de cuentos y 2 novelas. Su capacidad creativa le hizo concebir su propio cómic, en donde él mismo era un personaje central de las historias, las cuales trabajó de la mano de los mejores caricaturistas como Ruiste, Feder y Poe. A la par de sus colaboraciones en medios impresos como El Sol de México, el periódico Suma, la revista Etcétera y la revista de la UNAM, Mojarro llegó a la radio, que sin duda fue el medio donde se hizo famoso y en donde adquirió el mote que lo identificó el resto de su vida, el valedor. No hay registro claro de quién y cuándo le puso el apodo, pero Tomás Mojarro, el valedor, se escuchaba lo mismo en breves apariciones en las estaciones de Grupo Radio Centro que en el programa que tuvo en Radio UNAM durante muchos años. El valedor contaba cosas de la ciudad y usaba historias reales para ponerlas en contexto y explicar los problemas que enfrentaban las personas, así como la inacción de autoridades involucradas. Con esa fama alcanzada, Mojarro regresó a la televisión en el Sistema Mexiquense de Radio y TV con un centenar de cápsulas, y entre 2015 y 2018 fue columnista en el periódico Metro, ese periódico del Grupo Reforma que va dirigido a las personas del barrio. El estilo particular de Tomás Mojarro, el valedor, marcó una forma de hacer periodismo con sentido social desde la radio, un estilo que superó fronteras, pues su audiencia radiofónica alcanzaba a la población migrante mexicana en el sur de Estados Unidos. Cerca de cumplir los 90 años de edad, Tomás Mojarro falleció este 11 de enero de 2022 en la Ciudad de México, pero deja todo un legado para las nuevas generaciones de radialistas y periodistas. Bien, es hora de despedirnos. 100 programas al aire, Alexia Cervantes, y para mí de verdad ha sido un enorme placer ser parte de este maravilloso equipo, ser un engrane pequeñito de todo un proceso de comunicación en el que la parte más importante siguen siendo todas las personas que nos escuchan a través de internet, a través de la radio, a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Y recuerden que tenemos una cita para el programa número 101, muy cerquita de cumplir 2 años al aire Periodismo Hoy. Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. El gusto es mío, como siempre. Andrés Solís, hasta la próxima y que vengan otros 100 programas. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa.
Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas, en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.